Hola, bienvenidos y bienvenidas a la séptima jornada de conferencias virtuales de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy les quiero platicar acerca de la importancia del filtro jurídico en la formulación de las políticas públicas. Para ello, en primer término, creo que debemos tener presente la diferencia entre gobierno y políticas públicas. El gobierno es el conjunto de instituciones y organizaciones que tienen la autoridad para gobernar, es decir, es mandar con autoridad o regir algo. Básicamente dirigir un país o una colectividad política, ya sea un país o una región. El gobierno, y aquí viene la clave, el gobierno es responsable de tomar decisiones que afectan a la sociedad y de implementar esas decisiones a través de sus políticas públicas. Aquí es donde vamos a ver a partir de las personas titulares de los poderes ejecutivos que ellos son quienes van a orientar las políticas públicas, son quienes van a tomar la decisión y su estructura, la cual le vamos a llamar administración pública, será la encargada de implementar esas decisiones a través de lo que conocemos como políticas públicas. Ahora, ¿qué es una política pública? Para Julio Franco Corso, uno de los autores más importantes aquí en México y además de los más prácticos, nos dice que las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad. Es decir, es un método mediante el cual a través de diferentes procesos vamos a obtener la información para entender el problema que tiene que ser público y a partir de ahí generar las alternativas. Evidentemente, parte de un proceso de diseño y de implementación de políticas públicas es considerar diferentes alternativas. Al momento de tomar las alternativas o seleccionar la alternativa más idónea, lo vamos a hacer a través de un proceso de análisis de factibilidad que puede ir desde lo presupuestal, desde lo político, desde lo medioambiental y definitivamente donde las y los licenciados en Derecho vamos a aportar es en la pertinencia jurídica, la viabilidad jurídica para que se pueda llevar a cabo esta política pública que mejore la condición de vida de las personas. Entonces, a manera de resumen, para establecer las diferencias entre gobierno y políticas públicas, podríamos decir que gobierno y políticas públicas eh, es que el gobierno es la institución que toma las decisiones, mientras que las políticas públicas son las acciones que derivan de esas decisiones. El gobierno es un concepto más amplio que las políticas públicas. El gobierno incluye todas las instituciones y organizaciones que tienen autoridad para mandar, para gobernar, mientras que las políticas públicas son solo una parte de las acciones que el gobierno toma. Ahora, para que nos demos cuenta del andamiaje jurídico en el cual deben de estar inmersas e inmersos las personas operadoras de las organizaciones públicas, pues podemos verlo reflejado a través de este esquema. Desde luego, la Constitución como pilar fundamental, los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, sobre todo para cuidar eh, el que no se vulneren derechos humanos, o al contrario, nos va a permitir sustentar una política pública para tratar de garantizar el respeto o el cumplimiento de un derecho humano. Leyes orgánicas que se encargan de estructurar y de establecer las atribuciones que va a tener la administración pública. Todos los poderes públicos cuentan con una ley orgánica. En el caso de la administración pública, pues es la ley orgánica de la administración pública federal, si se trata del gobierno federal, o las entidades federativas tienen las leyes correspondientes. Y en el caso de los municipios, sí se van a enfrentar
a un proceso un poco más complicado en su regulación orgánica. ¿Por qué razón? Porque el artículo 115 de la Constitución, que establece las bases de funcionamiento de los municipios, ahí mandata que las legislaturas locales deberán crear leyes precisamente para organizar a los municipios dentro de las entidades federativas. Entonces, cada estado con diferente nombre va a tener una ley que regula los municipios, y adicionalmente cada municipio en el ámbito de su competencia va a crear un reglamento orgánico de la administración pública. Ahí es importante aclarar que probablemente no vamos a encontrar los reglamentos necesariamente utilizando el término orgánico. Por ejemplo, en el caso de Tijuana se le llama reglamento de la administración pública municipal. También vamos a encontrar los reglamentos, bueno, las leyes de las materias respectivas, y a la vez estas leyes van a tener reglamentos que permiten operar de manera particular la ley de la materia por parte del Poder Ejecutivo. También vamos a encontrar reglamentos internos o interiores, es decir, a nivel federal se maneja interiores. Aquí, por ejemplo, en Baja California se utiliza el término internos, que se encargan de estructurar específicamente alguna de las secretarías. Cada una de las secretarías cuenta con un reglamento interno, y ahí vamos a encontrar también las facultades del secretario o la secretaria de esa institución. También vamos a contar con lineamientos, manuales, protocolos y circulares. El principio de legalidad es muy importante que lo tengamos previsto. ¿Por qué razón? No podemos entender en un Estado de Derecho la actuación de ningún servidor público si no es basado específicamente en las normas jurídicas. No podemos, la diferencia entre la persona que ejerce como autoridad respecto a una persona de carácter privada, la gran diferencia es que la persona privada puede hacer aquello que le plazca mientras no contravenga las normas. En cambio, cuando ejerce como autoridad, solo puede hacer única y exclusivamente lo que está establecido en las normas. Por eso, el principio de legalidad es aquel, de acuerdo con Ricardo Guastini, es aquel, perdón, en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conformes a la ley bajo pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley. Roland Chopa nos menciona que es necesario el apoderamiento legal para la actuación de la autoridad, es decir, facultamiento previo. ¿Dónde encontramos este facultamiento previo? En las normas jurídicas, en las leyes orgánicas, en los reglamentos internos, en los reglamentos de las leyes. Ahí vamos a encontrar lo que las y los funcionarios, las y los servidores públicos pueden realizar. El origen de este principio de legalidad lo vamos a encontrar en las revoluciones europeas de los siglos XVI, XVII, XVIII, y desde luego en la independencia de los Estados Unidos con el surgimiento del Estado liberal o Estado constitucional. Bien, ¿por qué es importante conocer el marco legal cuando vamos a diseñar una política pública? Primero, porque le da sustento a tu actuación. Va a prevenir afectaciones y sanciones, y además te va a permitir resolver problemas aplicando la norma jurídica. Ahora, también es importante que recordemos que las normas son creadas por diferentes órganos. Desde luego, le vamos a llamar constituyente originario a aquel poder creado específicamente para la creación de la Constitución. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos que reformar la Constitución? Para ello tenemos esta figura que le llamamos constituyente permanente. Aquí es muy importante porque muchas veces pensamos que quien reforma la Constitución es exclusivamente el Poder Legislativo Federal, y no. Lo cierto es que el constituyente permanente está integrado, sí, por las cámaras del Congreso de la Unión y también por los congresos de los estados en virtud del Pacto Federal. ¿Esto qué significa? Una vez aprobada una reforma constitucional dentro del Congreso de la Unión, se deberá de enviar a
a las legislaturas, y la mayoría de las legislaturas, es decir, al menos 17 estados, tiene que votar a favor para efecto de que se pueda publicar la reforma constitucional. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si para nuestra política pública necesitamos reformar la Constitución, aquí ya nos puede presentar una dificultad que probablemente no podamos llegar a ver a tiempo una reforma por la complejidad que les acabo de narrar. El Congreso de la Unión se encarga de emitir leyes federales, leyes generales, leyes nacionales. En el caso de los congresos locales, se encarga de publicar, de redactar, de crear, aprobar las leyes estatales. Los cabildos hacen lo propio con los reglamentos municipales en los términos del artículo 115. Pero ojo, porque también los poderes ejecutivos tienen facultades para emitir normatividades, como puede ser los reglamentos de las leyes, los reglamentos interiores o internos, emitir acuerdos, emitir decretos. Las secretarías y las entidades paraestatales también pueden emitir lineamientos, acuerdos, circulares, protocolos, manuales, y los órganos constitucionalmente autónomos también pueden emitir reglamentos, lineamientos, acuerdos, circulares. Bien, la facultad reglamentaria, ¿de dónde proviene? Aquí es importante recordar que el Poder Ejecutivo es el jefe de la administración pública. Y la administración pública es este aparato que va a auxiliar al Ejecutivo a cumplir con sus facultades, atribuciones, obligaciones. Bueno, el Ejecutivo como jefe o jefa de la administración pública se encarga de decidir la orientación de las políticas públicas. Sin embargo, también dentro del ámbito administrativo va a contar con una facultad reglamentaria. Y esta facultad reglamentaria es de tipo originaria y no delegada por el Congreso. Es decir, es natural esta facultad para que el Ejecutivo pueda desarrollar estructura jurídica como son reglamentos de las leyes, las cuales van a adquirir supremacía jerárquica dentro de las normas de tipo administrativo. Ahora bien, recordando también que las facultades exclusivas, residuales y concurrentes en el marco del federalismo. Las facultades exclusivas son las que están reservadas para los poderes y órganos federales específicamente dentro de la Constitución. Lo que no esté regulado dentro de la Constitución como exclusivo para poderes federales, lo tendremos que entender que serán de libre regulación por las entidades federativas, y es lo que vamos a llamar facultades residuales. Y las facultades concurrentes son aquellas materias que por su importancia necesita la participación e interacción de los diferentes ámbitos de gobierno, es decir, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Para ello vamos a contar con las leyes generales. Las leyes generales distribuyen las competencias en esa materia, lo que le corresponde a cada una de ellas. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución establece que la educación estará a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios. Por lo tanto, vamos a tener una ley general de educación que nos va a decir qué le corresponde a cada uno de estos ámbitos de gobierno. Por otro lado, las leyes nacionales, eso es muy importante que lo tengamos previsto, y creo que esto puede ser materia de la próxima jornada de conferencias, precisamente porque es un fenómeno que principalmente se ha dado a partir del sexenio 2012-2018, y que bueno, a partir de los siguientes sexenios también ha continuado, digamos, esta nueva forma de estar generando normas que sí son facultades exclusivas de la federación, pero que normalmente son materias que eran reguladas por las entidades federativas, y a partir de reformas a la Constitución se le está dando atribuciones al Poder Legislativo Federal para regularlas. Ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el de procedimientos civiles y familiares, el de ejecución de penas, en materia de adolescentes, en materia de mecanismos alternos en materia penal. Entonces, básicamente aquí estamos frente a lo que en su momento debemos discutir, porque por un lado vemos un debilitamiento del federalismo, pero también encontramos que esto logra una homologación jurídica, pero insisto, esto creo que va a ser materia futura. Bueno, eso es importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque para poder realizar, utilizar el marco legal en el diseño de las políticas públicas,
tenemos que recordar que hay 5 etapas para el diseño de las políticas públicas según la mayoría de los autores. Tenemos desde el análisis del problema, análisis de soluciones, análisis de factibilidad, recomendación de política pública, plan de acción de política pública. Bueno, es aquí en análisis de factibilidad donde vamos a encontrar la aplicación de un filtro jurídico en el proceso de las políticas públicas. Básicamente nos dice Julio Franco Corso, autor previamente citado, nos dice que el objetivo de los filtros de factibilidad es impedir que se implementen ideas que no tienen posibilidad de tener éxito, y eso puede pasar con una política pública que puede sonar como una muy buena idea, si puede solucionar un problema, pero si no tenemos una facultad para implementar o para intervenir en diferente materia, no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque puede ser sujeta a alguna controversia de tipo administrativo, incluso puede verse afectada a través de un juicio de amparo y diferentes consecuencias jurídicas de las cuales puede derivar incluso una inhabilitación o incluso hasta responsabilidad penal. Por lo tanto, nos dice Julio Franco Corso que la factibilidad legal es importante porque muchas de las propuestas, como lo mencionaba, de políticas públicas que se generan en una lluvia de ideas están fuera del marco de la ley, por lo que el análisis de factibilidad legal permitirá separar las que son legalmente viables y las que no, pero también va a permitir saber qué tan complejo es realizar modificaciones normativas para aquellas propuestas que legalmente no son viables. Por lo tanto, la factibilidad legal tiene por objeto decidir sobre la posibilidad y la conveniencia desde el punto de vista jurídico de realizar una política pública o determinar la mejor forma de llevarla a cabo. Prácticamente para finalizar, Virgilio Andrade señala que en caso de que existan normas jurídicas que pudieran ser violentadas, deberán realizarse las propuestas de modificación estudiando la viabilidad de cada una de ellas, tomando en consideración la constitucionalidad de las mismas, el apoyo de posibles aliados y la irrupción de adversarios en caso de impulsarlas con los actores correspondientes. En resumen, ¿qué debe conocer el especialista jurídico cuando participa dentro del proceso de políticas públicas? Invariablemente debe conocer de derecho constitucional, de derecho administrativo, y eso es muy importante, de técnica legislativa, porque también se van a crear manuales, reglas de operación o presentar iniciativas de reforma para poder tener la viabilidad jurídica para realizar una política pública. Y desde luego la materia específica de la materia pública.